Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús, mensajes con poder en Galilea. Galilea fue un escenario fundamental en el ministerio de Jesús, después de su partida de Judea y de la detención de Juan el Bautista, porque marcó una nueva etapa cargada de hitos importantes. Esta vuelta al entorno de su hogar familiar no fue casual, sino una decisión estratégica de profundo significado salvífico. Jesús, consciente del momento ministerial en que se encontraba, intensificó su labor entre los más cercanos, su familia, amigos y vecinos. Con esta acción no sólo seguía el orden divino preestablecido de llevar el Evangelio primero al propio círculo, sino que también daba cumplimiento a propósitos proféticos anunciados por Dios. Es en el contexto galileo donde se produce la proclamación del Evangelio con una fuerza especial, respaldada por señales poderosas que buscaban despertar y fortalecer la fe de cuantos escuchaban el mensaje de Jesús. La predicación del reino de Dios, centrada en la salvación a través del arrepentimiento y de la fe, se entrelazó con la manifestación del poder divino en Jesús, a través de milagros que acreditaban ante sus allegados que Él era el Mesías esperado. Veamos en primer lugar que Jesús se marchó de Judea a Galilea cerca de su familia. El precursor, Juan el Bautista, debía menguar para permitir al Mesías progresar. De esto ya hablamos en un estudio pasado. Y algo indicó a Jesús que había llegado el tiempo en que debía acelerar su ministerio. El texto dice que Jesús fue a Galilea cuando oyó decir que Juan estaba preso. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Por tanto, hay una relación entre el apresamiento de Juan el Bautista y esta decisión de Jesús de ir a Galilea. En Juan 4:43 se nos dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Por tanto, seguramente en esta decisión de Jesús estaba lo que Juan el Bautista dijo, conviene que yo mengüe para que él crezca. Jesús sabía que era el momento, el tiempo en que él debía intensificar su ministerio. Y el encarcelamiento de Juan era una señal de que su ministerio había acabado, el ministerio de Juan, y de que Jesús debía comenzar la evangelización de los suyos, de su hogar, de su familia, de sus amigos y vecinos, siguiendo el orden de ir primero a los tuyos, a tu casa, según nos dice Marcos 5:19. En Galilea, Jesús fue recibido con aparente interés por algunos que habían oído de sus palabras y que se habían enterado por comentarios de tantas y tantas personas de sus obras sorprendentes en Jerusalén. Juan 4:45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Por tanto, unos que le habían oído, que habían sido testigos presenciales, y otros que habían oído hablar de Jesús, unos y otros le recibieron al principio con aparente interés. En Galilea Jesús pondría de manifiesto que los cercanos, los próximos, no son los primeros y mayores apoyos en asuntos de la fe y de la salvación. Por lo general sucede lo contrario. Los primeros en rechazarnos son los familiares. Son los primeros en mostrar desconfianza e incredulidad, como veremos más adelante. Juan 4:44.
Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esto le sucedió a Jesús, pero esto habría de sucederle a todo creyente verdadero. Y aún hoy en día sigue sucediendo a todo creyente verdadero. La familia que apoya a los suyos en sus capacidades y logros terrenos y temporales, porque les hace sentir orgullosos de que un hijo, de que un cercano alcance algún logro terreno, temporal, porque sienten que ese logro es como suyo, esa misma familia suele ser en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, lo contrario. La familia se enorgullece de los logros terrenos, se enorgullece de los logros terrenos de los suyos, pero no de los logros espirituales. Por tanto, el apoyo incondicional de la familia en asuntos terrenos no es igual en lo referente a las cosas de Dios. A pesar de ello, Jesús llevó el Evangelio a Galilea. Durante año y medio, Jesús se movió bastante por Galilea, cerca de los suyos. Primero pasó por Caná y por Nazaret, y después habitó sobre todo en Capernaum. Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Mateo 4:12 al 13. Volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y con este ministerio de Jesús en Galilea, se cumplió una profecía de Isaías sobre el Mesías. Mateo 4:14 al 16 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Todas las cosas que Jesús hacía, aun las que parecían casuales, circunstanciales, todas las cosas que Jesús hacía tenía propósitos, propósitos eternos, que en los planes de Dios transmitían la voluntad salvífica eterna de Dios. Jesús cumplía profecías previamente anunciadas por los profetas muchos años antes con respecto al Mesías. En cada movimiento de Jesús se cumplía alguna profecía. En cada acto de Jesús se cumplía alguna profecía. Nada sucedió por casualidad en la vida de Jesús. Nada sucede por casualidad en la vida de nadie. Todo en la vida de Jesús cumplía el plan divino, así como también en nosotros. Todo cuanto nos sucede tiene un propósito de parte de Dios. Esto es muy importante, que lo sepamos y que nunca lo olvidemos. Y en Galilea, Jesús proclamó el Evangelio entre los suyos, entre los cercanos, avalándolo con señales, con milagros que ayudaban a la fe. ¿Sobre qué cosas enseñó y predicó Jesús en Galilea? Jesús dijo que con él el reino de los cielos se había acercado a los hombres. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús hablaba del reino de los cielos, del reino de Dios. Este no es otra cosa que el señorío de Dios en los corazones de los redimidos. Esto es lo que significa la frase el reino de los cielos o el reino de Dios. Que Dios reina, que Dios gobierna,
en el corazón de aquellos que ha redimido. La salvación hace que el pecador cambie de reino. El pecador, por naturaleza, nace en el reino de las tinieblas y por la salvación pasa del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de Jesucristo. Y este paso de reinos, del de las tinieblas al de la luz, esto es la salvación. Y Jesús predicó el reino de Dios. Predicó el evangelio del reino de Dios. Nos dice Marcos 1:14. Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Por tanto, el evangelio, la buena nueva de salvación, debe siempre anunciarse hablando del señorío de Cristo, de que Jesús es el Señor, de que estar con Jesús es estar en su reino, de que estar en Jesús significa haber cambiado de bando. Ya no se está en las tinieblas, sino en la luz. Ya no se está en el del libertinaje del pecado, sino el de la libertad, de santidad y de obediencia a Jesucristo. La fe, por tanto, no solo nos hace ver a Cristo como el Salvador, sino también como el Señor, como nuestro Señor, no como el Señor así en general, sino como nuestro Señor, aquel que es digno de ser el Maestro, aquel a quien es digno de seguir para imitar y para obedecer. Para ello, Jesús llamaba al reconocimiento de pecado, al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio como buena nueva de salvación en Cristo. Sin arrepentimiento no hay fe. Arrepentimiento y fe están unidos. Por el arrepentimiento, una persona reconoce que es un pecador. Y por la fe, ese pecador que se reconoce a sí mismo como pecador, cree que Jesús es el Salvador de todo aquel que en él cree. Mateo 4:17. Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Toda predicación sana, recta del Evangelio conlleva hablar de arrepentimiento, del pecado y de fe en Jesucristo. Jesús comunicó su mensaje en muchos lugares, en las casas, en las calles, junto a las barcas de pescadores, pero también en las sinagogas, en el lugar donde la gente se reunía para leer y escuchar la enseñanza de la palabra, donde estaban los presuntos entendidos. Lucas 4:14-15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. La palabra debe ser enseñada en todas partes, por todas partes. Y Jesús debía demostrar ante sus cercanos no solo el mensaje del Mesías, sino que él mismo era el Mesías. Para ello hizo milagros o señales con el poder de Dios para acreditar que él era el Cristo, el Mesías. La obra de Dios necesita el mensaje de la palabra acompañado de obras. La fe sin obras es muerta. La fe debe ir acompañada siempre de obras. Y Cristo acompañó a la palabra de fe de las obras gloriosas, de los hechos milagrosos, portentosos, que acreditaban que él era el Mesías. Jesús ya había hecho un milagro en las bodas de Caná, convirtiendo agua en vino, mostrando su dominio y poder sobre el mundo de las cosas materiales. Todo está bajo el dominio del Señor.
Si señorea sobre lo material, sobre lo que vemos, también lo hace sobre lo espiritual, lo invisible, lo que no vemos. Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y Jesús haría en Capernaum un milagro también de sanidad, como ya iba a ser algo constante y permanente en él, para mostrar su gran poder sobre la vida y la muerte. Quien puede sanar, también puede perdonar pecados, como veremos. Esta era la conclusión a la que Cristo quería llegar. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Juan 4:46. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Esta fue la oportunidad que Jesús tuvo en Capernaum ante el oficial del rey. Con sus señales milagrosas, Jesús quería ayudar a la fe de los galileos, a los que les hablaba de la salvación. Quería fortalecer la fe de los que ya le seguían y ayudar y animar la fe de las personas que escuchaban por primera vez. Juan 4:48 y 54. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Algunas personas, para ser llevados a la fe, Dios tiene que desplegar en ellos su poder, su portentoso poder, para llevarles a la fe. En otras, Dios les lleva a la fe sin necesidad de grandes hechos, acontecimientos. En cualquier caso, siempre es Dios quien lleva a una persona a la fe. La obra es de Dios. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que produce crecimiento y fruto. Jesús tuvo una oportunidad en Capernaum. Y allí, ante esta necesidad, ante esta oportunidad, un funcionario del rey Antipas tenía a su hijo enfermo, muy grave, a punto de morir. Pidió ayuda a Jesús. Este hombre tenía fe en Jesús. El funcionario tenía fe en Jesús. Y pidió ayuda a Jesús. Juan 4:47 y 49. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero Jesús quería mostrarle a aquel hombre y a otros muchos que eran espectadores de lo que sucedía, que él tiene poder sobre la materia. Vimos con el milagro en Caná que tiene poder sobre la salud, sobre la vida, sobre la muerte, pero que su poder no está sujeto a cuestiones como la cercanía, la lejanía, sino que el poder de Dios es tan grande que trasciende a todo tipo de barreras materiales. Por eso Jesús sanó al hijo de aquel hombre a distancia. El hombre le había dicho: desciende antes que mi hijo muera. Ven, Señor, ven, antes que mi hijo muera. Ven. Pero Jesús, probando la fe del hombre, pues tardaría un tiempo en regresar a su casa. El tiempo que tardaba en regresar a su casa era un tiempo en que él iría pensando por el camino: ¿de verdad habrá sanado a mi hijo? ¿De verdad mi hijo estará bien? En ese tiempo de regreso
a su casa, el hombre fue probado por Jesús. Juan 4:50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. En ese momento el hombre no podía ver el milagro, contemplar el milagro, comprobar el milagro. No podía. Tenía que confiar en la palabra de Jesús. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, nos dice el texto. Por tanto, la fe siempre es esto, creer en lo que no se ve. Creer en lo que no se ve, aunque sea difícil o imposible, aunque parezca difícil o imposible ante nuestros ojos. Es confianza en Dios, en lo que nos dice, confianza plena, es seguridad. Esto es la fe. Y de camino a su casa comunicaron al funcionario la curación de su hijo. Y éste preguntó si la hora de la sanidad recibida fue la misma en la que Jesús decretó su sanidad. Juan 4, 51 al 52. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El funcionario entendió que la curación de su hijo se había producido en el mismo instante del día anterior, en que Jesús le había ordenado que se fuera, que se marchara, porque su hijo vivía. La fe no es contraria a entender las cosas. Aquel hombre pensó y meditó, aquel hombre preguntó. La fe no es contraria a saber, no es contraria al conocer, no es contraria a nada de esto. Otra cosa es querer saber o querer conocer por incredulidad o para comprobar. Hay gente que no cree y pide saber algo o que suceda algo para comprobar si lo que se ha dicho es cierto. En este tipo de casos, la fe no existe realmente, porque el que no se conforma con lo que dice la palabra, sino que espera a ver cosas con los ojos de la carne, obviamente allí no hay fe. Pero este hombre creyó la palabra de Jesús y se marchó. Y cuando preguntó después, solamente era para fortalecer su fe. Ya él tenía fe. Preguntó sobre la hora, sobre el momento de la sanidad del hijo. Juan 4:53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Hay un momento de la fe en el que se cree para ver. Se cree para ver. Y hay un momento de la fe en que se entiende para seguir creyendo o se entiende para creer con un grado de fe mayor. Por tanto, son cosas distintas, pero complementarias. Hay una fe para ver, primero la fe, para posteriormente ver, y hay un entender que hace que la fe se convierta en algo más profundo, más, eh, más interior. Y no son incompatibles ambas cosas. Debemos creer cosas que son imposibles o difíciles, que no se ven, y también debemos creer en aquellas cosas que Dios nos ha mostrado el significado y hemos llegado al entendimiento de las cosas. Esas cosas también las creemos con la misma profundidad. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, mensajes con poder en Galilea, y hemos dicho que Jesús se marchó de Judea a Galilea cerca de su hogar familiar. Jesús fue a Galilea cuando oyó decir que Juan estaba preso. Entendió que debía incrementar su ministerio comenzando con su familia, amigos y vecinos. Con ello siguió el orden establecido por Dios.
de ir con el Evangelio primero a los tuyos, a tu casa, y al mismo tiempo cumplir los propósitos eternos anunciados por Dios. Y en Galilea Jesús proclamó el Evangelio, avalándolo con señales que ayudaban a la fe. Jesús predicó en Galilea el reino de Dios por el Evangelio de salvación que se recibe por el arrepentimiento y la fe. Jesús acreditó ante sus cercanos que Él era el Mesías, haciendo milagros o señales con el poder de Dios. Marcos 5:19 dice, Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Que el Señor nos ayude a creer en todas las cosas que hemos dicho y especialmente aquellas que tienen que ver con la fe. Esa fe que cree en Jesús, que cree a la palabra de Jesús y que entiende después lo que Jesús ha dicho y hecho y se reafirma en esa fe. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a creerla siempre. A creerla independientemente de que suponga para nosotros un tiempo de espera, un tiempo de incertidumbre, de no saber qué ha sucedido, qué pasa, pero que la confianza sea tan grande en ti que supere cualquier espera, cualquier tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe de la que habla tu palabra y que por ella no solo te creamos a ti, sino también recibamos tu poder y tu gracia en forma de salvación, en forma de perdón, en forma de sanidad, en cualquier manera en que tu misericordia y tu gracia nos es mostrada. Bendito seas, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das. Seguimos esperando en ti, Señor. Seguimos confiando en ti. Ponemos a los enfermos ante ti. Ponemos a todas las personas que te necesitan. Especialmente nos acordamos de la abuela de Tai, Señor. Ayúdala. Ten misericordia de ella. Y por todos los que también en estos días han estado en hospitales o ahora están en sus casas recuperándose de enfermedades o recibiendo tratamientos. Sé con cada uno, Señor. Sé con todos tus hijos que esperan en ti, en cualquier cosa, no solo en la salud, sino en cualquier cosa. Sé con todos tus hijos. Bendito seas, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.